Bien, vamos a compartir pantallas para iniciar. Me pueden decir si se ve por ahí. Les agradecería yo mucho. Bien. Pues bien, buenos días. Es un gusto para mí estar en estas conferencias realizadas por la región 8 de la FIEP. Agradezco al doctor Horacio, nuestro delegado nacional, al maestro Héctor Pérez, el delegado regional de la región 8, al maestro Jorge Burguete, por supuesto, a nuestro delegado estatal en Chiapas. Les agradezco por haberme tomado en cuenta y para compartir estas diapositivas con ustedes, ¿no? esta plática. El día de hoy vamos a hablar sobre el enfoque interdisciplinario visto desde los juegos autóctonos. Pues bien, el enfoque interdisciplinario visto desde los juegos autóctonos pues aborda dos temas. El primero, el enfoque interdisciplinario y los juegos autóctonos. Son dos temas muy diferentes que a lo largo de esta charla van a ir tomando relación, pero como ambos son temas de un tiempo que se le debe de tener para poderlos abordar, pues decidí colocarlo en cuatro momentos, en cuatro partes de la charla. La primera parte, en donde titulada el enfoque interdisciplinar, pues en esta primera parte vamos a abordar qué es este enfoque, la terminología, las características que comprende este enfoque y la configuración de este sistema. La segunda parte, titulado La motivación y vivencias del contexto de trabajo, pues esta parte es en donde surge el cómo utilizar el enfoque interdisciplinar y desde qué estrategia, ¿no? ¿Cómo es que yo elijo los juegos autóctonos como la estrategia para manejar este enfoque? Y para ello, pues les hablaré de los contextos que yo he trabajado, los voy a contextualizar. En estas escuelas que yo he trabajado en un nivel indígena, con un contexto indígena, y así pasaríamos a la tercera parte de la charla, titulado Juegos Autóctonos, en donde pues hablaremos de esta estrategia didáctica como tal, la terminología, el origen del juego abordado desde autores, las teorías que se manejan, la clasificación de esta estrategia y terminologías también que son muy similares a esta, la de los juegos autóctonos. Y por último, pues aterrizaremos en una experiencia exitosa de esta propuesta, ¿no? Mostraremos parte de lo que ya se ha trabajado con el colectivo docente y las conclusiones, además de estas conclusiones, unos cuestionamientos a manera de reflexión que tengo ante la pandemia, ¿no? Este enfoque, cómo puede ayudarnos ante la pandemia. Seguimos con la siguiente diapositiva. Iniciamos con la primera parte, que es el enfoque interdisciplinar. Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿qué es la interdisciplinaridad? Pues bien, para contestar a este interrogante, primero nosotros debemos de conocer que existen diferentes tipos de disciplinaridad. Los siguientes tipos de disciplinaridad son, los tipos de disciplinaridad son los siguientes. El primero, la multidisciplinaridad. Segundo, la pluridisciplinaridad. Tercero, la intradisciplinaridad. Y el cuarto, la transdisciplinaridad, ¿no? Como pueden ver, son conceptos que al escucharlos nada más les suenan muy similares y en su interpretación, en su concepto también son muy similares, pero manejan ciertas características que los hacen diferentes. Entonces, por ello, el entender en sí qué es la disciplinaridad para no confundirlo. Muchas veces creemos que estamos manejando la interdisciplinaridad cuando en realidad estamos manejando otro término, ¿no? Por confusión, o incluso manejamos la disciplinaridad, pero no la manejamos del todo bien. Bien, vamos a iniciar con la multidisciplinaridad, que es, según Carvajal, es una mezcla no integradora de varias disciplinas en las que cada una conserva sus métodos y sus posiciones
y sin cambio o desarrollo de otras. Es decir, es una mezcla, son varias disciplinas encontradas en un mismo lugar, pero pues que no tienen relación una con otra, no todas jalan por su lado y todas están trabajando por su cuenta. La segunda es la pluridisciplinaridad, pues esta es la unión no integradora de dos o más disciplinas y es perteneciente por lo general a un mismo campo de conocimiento, es decir, se relacionan por el campo de conocimiento y aunque tienen cierta relación con el objeto de estudio, pues cada una conserva su método, ¿no? Cada una maneja sus propios modelos, sus propios métodos y como ocurre en la anterior descripción, pero pues en esta ocasión busca que la metodología sea la relación entre las disciplinas. La tercera, la intradisciplinaridad, que pues es lo contrario a lo que vamos a abordar, a la interdisciplinaridad, esto es el opuesto, es el estudio interno de cualquier ámbito, como un proceso de interacción e interrelación. En esta se desarrollan las actividades de manera aislada, cada una por su cuenta, de manera fraccionada, o sea, no hay relación con otras, cada uno va jalando por su lado, ¿no? Y la última, la transdisciplinaridad, pues se produce un grado de cooperación tal que se construye un nuevo campo de conocimiento, del saber. En este caso, pues es el extremo de la interdisciplinaridad. Entonces, estas disciplinas que convergen llegan a perder su identidad y crean una nueva, ¿no? Este es el caso, unos ejemplos, pues tenemos el caso de la bioquímica, es la combinación de la biología y la química, y la biofísica es la combinación de la biología y la física, ¿no? Ya son campos de estudio nuevos, diferentes a los dos anteriores. Y bueno, también tenemos un tema, un término diferente, que si bien no es un tipo de disciplinaridad, tiende a confundirse con la interdisciplinaridad. Y son los temas o ejes transversales. Pues estos son temas comunes en todas las áreas y van dirigidos hacia la formación integral del alumnado y a la preferencia del mismo para integrarse en la sociedad. Por lo regular, estos contenidos transversales tienen una relación con los valores. En educación física lo conocemos como la educación vial, educación ambiental, educación en valores, ¿no? Y muchas veces tendemos a confundir los ejes transversales o los temas transversales con la interdisciplinaridad. Bueno, la siguiente diapositiva, ahora sí, nos podemos hacer la pregunta, ¿qué es interdisciplinaridad una vez despejando todas estas dudas? Pues bueno, Grisolia nos define que en la interdisciplinaridad se involucran métodos y saberes de distintas disciplinas y se aplican a un problema determinado, el cual no le concierne únicamente a una disciplina, sino que puede ser abordado desde diferentes ángulos de vista perteneciente a cada disciplina. Y pues bien, Grisolia no es el único que ha hablado sobre esto. Este término fue desarrollado por el sociólogo Louis Wirtz y habría sido oficializado en el año 1937, es decir, es un término que ya lleva tiempo, no es nuevo, pero que no se ha aterrizado por estas cuestiones que les mencionaba, ¿no? Que se ha tendido a confundir. Como todo, tiene características que lo hacen ser lo que es. La primera de ellas es el aprendizaje significativo. ¿Por qué hablo del aprendizaje significativo? Pues proporciona una gran riqueza en cuanto a las posibilidades que le brinda al estudiante para el aprendizaje significativo, ya que le permite abordar a los contenidos científicos desde varios puntos de vista y así adquirir una concepción más amplia de los contenidos a estudiar. Pues les da un sentido más completo a estos contenidos y pues los va relacionando con otras áreas del conocimiento. Grisolia también habla sobre los temas de interés relacionados a la comunidad. Estos temas de interés pues está en concordancia con la concepción actual sobre el conocimiento científico y como tal pues es de un carácter dinámico, es decir que está constantemente en cambio y está afectado por factores sociales, económicos y políticos.
que son parte de la comunidad. También maneja la tercera característica, que es el entorno del alumno. Toma en cuenta parte del análisis de la realidad del alumno y su entorno, de forma que sea posible crear un ambiente en situación de aprendizaje, y estas situaciones de aprendizaje harán que sea significativa, ¿no? La cuarta característica que nos menciona Grisolia es que tiene un proceso de construcción del conocimiento científico, pues toma en cuenta el contexto histórico bajo el que se han desarrollado las teorías, leyes y modelos de la ciencia de las disciplinas que intervienen. Por último, como quinta característica, Grisolia maneja que adquiere un sentido cooperativo, pues resalta la necesidad de considerar aspectos administrativos referidos al tiempo y al espacio, los recursos didácticos y a la organización escolar, así como a la participación y colaboración, así como a la disposición al trabajo en grupo de los protagonistas de este proyecto. Bien, entonces, en esta diapositiva les voy a mostrar la configuración del sistema interdisciplinar de una manera sencilla. Se puede ver el problema determinado y abordado desde diferentes disciplinas. Acercándolos a lo que es mi propuesta, pues el problema determinado es el rescate y la conservación de las etnias o de la cultura, y pues es abordado desde diferentes disciplinas, desde el aula, los maestros de grupo en primaria, con la educación física, la educación artística, e incluso con disciplinas que no competen a la educación básica, como la antropología y la gastronomía. En la siguiente diapositiva, entonces, aquí vamos a hacer una ramificación de la interdisciplinaridad. Ya una vez visto lo que hablamos, pues la interdisciplinaridad es un método científico. Este método científico tiene como objeto el observar, el describir, el explicar y el predecir el comportamiento de un sistema de fenómenos, y en este caso de un sistema de problemática, una problemática. Y como concepto, la interdisciplinaridad está dada por la integración de disciplinas y constituye un proceso dinámico. ¿Por qué proceso dinámico? Pues en la forma de acercarse, de conocer y de tratar un problema. Hablamos de una integración de disciplinas, pues esta integración de disciplinas deja a un lado el yo profesional, ahí adaptándolo al yo colectivo o al yo interdisciplinar. Es decir, se hace un colectivo como docente, se deja pensar como unidad, y después se hace un trabajo colectivo para esta investigación. ¿Pero por qué hablo de investigación? Pues al ser un método científico, es para una investigación científica. Y esta investigación científica tiene pasos, tiene etapas, que son las siguientes, son 5 etapas. La creación de un equipo de trabajo, la unificación de un lenguaje técnico, y la identificación de un problema en común, la formulación del problema y la determinación de la hipótesis. Bien, pero para empezar con todas estas etapas, tenemos que ver qué tipo de interdisciplinaridad es la que vamos a abordar según la necesidad de nuestra escuela, ¿no? De nuestro proyecto. Existen 9 tipos de interdisciplinaridad que por efectos de tiempo les voy a leer nada más algunas. La auxiliar, que se presenta cuando una disciplina recurre a otra o a otras de manera permanente u ocasional para el logro de su propio desarrollo. O sea, utiliza a las demás para su beneficio. Nos vamos a la parte media. La metodológica, por ejemplo, se presenta cuando el punto de partida o convergencia entre varias las disciplinas es el método de trabajo, el cual facilita la interpretación de la realidad. Es decir, se busca una metodología de otra disciplina que ayude a la interpretación de esta realidad. Y por último, la que vamos a utilizar nosotros en la propuesta que les doy es la compuesta, pues se forma para la búsqueda de solución de problemas de alta complejidad en las cuales deben intervenir diversas disciplinas a fin de proyectar las alternativas de solución para el problema planteado.
pero todas estas disciplinas que les mencioné, pues van acorde a la necesidad que tenga el proyecto. Mi propuesta va dirigida a el tipo de interdisciplinaridad compuesta. Pues bien, pasamos a la segunda etapa de esta charla, y en esta segunda etapa yo voy a hablar sobre el por qué los juegos autóctonos encajan en este enfoque. Si bien es cierto que cualquier tema de estudio es utilizable para este enfoque, pues mi propuesta va dirigida a los docentes de contextos indígenas, en donde estos juegos autóctonos son mucho mejor vistos que otras estrategias didácticas, pues por los usos, costumbres del pueblo, por el machismo que a veces existe en estas comunidades, por el respeto a conservar estas tradiciones. No me dejarán mentir los maestros que han tenido esta experiencia de estar en contextos indígenas, que en muchas ocasiones un juego tan común en un contexto urbano o rural como las brujas, por ejemplo, que en donde encantan a una persona y queda inmóvil, y para desencantarla un compañero debe pasar por debajo de las piernas a manera de puente para que quede descongelado o desencantado, ¿no? Juegos como esos son mal vistos en estos contextos, a tal punto de que si un niño o una niña pasó por debajo de las piernas de otro, si son de género diferente, niño o niña, pues llegan a querer hasta casarlos por un juego tan inocente como nosotros lo vemos desde un contexto urbano. Pues ejemplos como estos se ven en estas comunidades, y son los juegos autóctonos la mejor herramienta para poder realizar nuestro trabajo sin entrar en conflictos con la comunidad. Pero esta propuesta no queda en estos contextos indígenas, sino que se puede llevar a contextos rurales o urbanos, por la gran cantidad de juegos y deportes que existen, y que al ser juegos que parten de un origen de los mismos juegos, pues conllevan muchas características similares a los deportes actuales y convencionales, y además de ello, pues son un atractivo para los niños de ciudad por los implementos que se utilizan en ocasiones, o por la facilidad del juego, o incluso la misma complejidad del juego le da un toque interesante para ellos, ¿no? Entonces, es atractivo para los niños. Y bueno, siendo del estado de Chiapas, en donde existe un gran número de etnias indígenas, como por ejemplo, nada más por decir algunas, el Central, el Tzotzil, el Chol, el Zoc, el Tojolabal, el Mame, el Cachique, el Lacandón, el Mocho, por decir algunas, y que afortunadamente soy maestro comunitario, y he tenido la dicha de estar en escuelas con alumnos de etnia Tzotzil y etnia Chol, pues sería pecado el no pensar en esta estrategia didáctica, ¿no? Además de que en donde implementamos con mi colectivo de maestros, con mi equipo de trabajo, pues el problema en común que existía en la escuela, pues era el rescate y la conservación de la identidad cultural del contexto escolar. Y a manera de contextualizarlos en los lugares que llega a trabajar un maestro comunitario, pues ahí tenemos la entrada de Benito Juárez, un ejido de Benemérito de las Américas, ubicado a 12 horas de la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. Terracería, entramos en una camioneta que pasaba ocasionalmente, o en motos que nos echaban el ray. Y la siguiente foto, pues es mis alumnos de la escolta en la escuela primaria Vicente Guerrero del municipio que les comenté. Ahí están. Ahí podemos ver en nuestro campito que teníamos, lo que tienen ellos, pues, porque yo ya no estoy, pero la escuela sigue laborando. Y pues los niños se puede apreciar ahí cómo están descalzos, porque para ellos es más cómodo el correr, aunque haya espinas, aunque haya piedras, les es más cómodo correr descalzos. La casa del maestro, que se puede apreciar ahí, esa casa del maestro, en donde, aunque dice que hay BTV, no había BTV, creo que otros maestros habían contratado y ahí lo dejaron. Ahí vivíamos nosotros,
y pues donde por las tardes nos llegaban a visitar los alumnos, nos llegaban a visitar en sus caballos después de hacer todas las labores de la casa, de ayudar a los papás con la siembra, con la cosecha, con el sacar los animales de un corral a otro, pues llegábamos a visitarnos y podíamos tener relación con ellos. En este segundo lugar, Salto de Agua, ubicado a 6 horas ya de Tuxtla, ya más cerca. Un contexto diferente, un contexto más urbano, cabecera municipal, Salto de Agua, Escuela Primaria Miguel Hidalgo de Costilla, pero es en donde nace este enfoque, en donde nace esta propuesta de enfoque. Pues ahí están mis alumnos y parte del pueblo, el centro del pueblo, más urbanizado, diferente al contexto anterior, pero que tenía su particularidad, era el cruce del tren, la comunidad, llegaban personas de origen guatemalteco, hondureño, a atravesar, ¿no? Pero a pesar de que era un contexto urbano, los alumnos mostraban este vestigio prehispánico, este vestigio atávico, que vamos a hablar más al rato sobre él, donde usan juegos tradicionales, juegos que sus ancestros lo realizaban, ¿no? Es un vestigio que ellos tienen, son juegos libres que están haciendo, como el saltar la cuerda, las canicas, el papalote, que son vestigios de esto, ¿no? Son juegos tradicionales también. Y por último, Álvaro Obregón, ya a 2 horas de la capital, y donde actualmente estoy elaborando un contexto enteramente indígena, en donde hablan tzotzil, en donde mis alumnos de primero y segundo grado de primaria hablan tzotzil enteramente, porque el preescolar es bilingüe, y de tercero para arriba ya hablan español. Entonces, español y tzotzil, cuando se comunican conmigo en español y con sus compañeros en tzotzil, se tienen que aprender palabras en tzotzil para poder hablar y tratar con ellos. Como pueden ver, ya tengo un domo, mi cancha, pero no solo mi cancha, es la cancha de la comunidad, pues no tenemos una barda perimetral. El kiosco que se observa ahí es el kiosco del centro de la ciudad, del centro de la comunidad, y en los salones que se ven arriba son los de sexto, los de abajo en la dirección y otro salón más, y al lado de los de sexto y arriba de la dirección, un salón de telebach, ahí pegado con nosotros, ahí están los de telebach comunitario, y a un lado, a un costado de ellos, la cárcel de la comunidad, dos pequeñas celdas, muy, muy reducidas, pero pues ahí se ve la relación que tiene la escuela con la comunidad. En esta otra foto que se muestra, pues anteriormente era casa del maestro, pero como aumentamos matrícula, teníamos 6 grupos, ahora son 12, uno de cada grupo, de cada grado, 2 de cada grado, pues se tuvo que utilizar como salones adaptados. Pues como pueden ver, la infraestructura no es la mejor, pero ahí llegan los niños y buscamos la manera de trabajar con ellos. Y en esta otra se pueden ver, en esta otra foto, podemos ver parte de algunas casas hasta allá arriba, son casas de padres de familia también, usan las vereditas ahí para bajar directamente sin tener que utilizar calles como tal. Aquí podemos ver en la otra foto, pues a un costado de mi cancha, ahí termina mi cancha, se sube el escalón y inicia la iglesia católica de la comunidad, a pesar de que hay 50% por así decirlo, de adventistas y católicos, pues el catolicismo está presente y podemos ver ceremonias, incluso la combinación de ceremonias católicas con autóctonas de la región, toque de caracol, nos toca ver ahí mientras trabajamos todas esas cuestiones, ¿no? Y bueno, también están mis alumnos, como pueden ver, trabajamos felices, contentos todos, no hay uniforme, no hay los tenis, los pants como en una ciudad, pero con lo que ellos tienen, pues trabajan a disposición. Pero ya estamos iniciando esta parte de los juegos autóctonos, a pesar de que acabamos de llegar y ahorita que se frenó con esta cuestión de la pandemia, pues ya llevamos un poco de trabajo, un poco de progreso y estamos en el marco del 2 de noviembre.
Día de Muertos, estamos viendo la cuestión autóctona de los juegos en relación con las tradiciones que se tienen, ¿no? Están jugando lote volador, en la siguiente foto estamos viendo cómo están jugando maíz al hoyo, los niños más chiquitos, y me ha tocado quedarme en la comunidad, a veces apoyando ahí a eventos de la misma que nos han pedido. El básquetbol es el juego popular de esa comunidad. Y esta cuestión de el que sea el centro de la comunidad, la misma escuela, pues se ve reflejada ahí, ¿no? En donde los adultos llegan a jugar, llegan a hacer uso de estas instalaciones. Pues bien, ya una vez metiéndolos en contexto de lo que yo he vivido y de lo por qué es una pasión el agarrar los juegos autóctonos, pues les tengo que dar, como habíamos mencionado anteriormente, al ser un enfoque interdisciplinar, pues es un método científico y debe tener un sustento teórico. No solamente decir, voy a meter juegos autóctonos porque es mi pasión, porque estoy rodeado de este contexto. No, pues aquí está una teoría de la que vamos a tomar parte en relación a los juegos autóctonos, y es la teoría atávica o de recapitulación de Stanley Hall, en donde una de las teorías clásicas del origen del juego, en donde él nos dice y nos menciona que los juegos, una parte del origen del juego, es que el juego como tal es una recapitulación de la evolución del hombre, de la teoría de Darwin, cómo fuimos adaptando, es un pequeño o un resumen de la evolución del hombre. Se va viendo a través de esto, cómo adaptan un juego para otro y luego siguen otro juego, dependiendo de la edad en la que va el niño, pues le va a servir para poderse adaptar y ser más funcional en su vida adulta. Pasando por etapa de la niñez, la juventud y la edad adulta, es como él relaciona la evolución del mono a un Homo habilis, a un Homo erectus, a un Homo sapiens, ¿no? Entonces, para él, estas etapas aparecen sucesivamente y el juego tiene la función de que libere al niño de estos residuos atávicos o ancestrales y pueda evolucionar a etapas superiores. Y la actividad lúdica, pues es el desarrollo del niño, es decir, va desempeñando una función preparatoria hacia la vida adulta. Y en medida que llevamos a cabo diferentes roles en el momento del juego, aparecerán vestigios de nuestros ancestros, como el trepar árboles, el querer cazar, la resortera, o con el arco y flecha, ¿no? Stanley Hall, según su teoría atávica, las personas reproducen a través del juego tareas de sus vidas, de la vida de sus antepasados, y pues le dan una relación a los juegos autóctonos y tradicionales, pues es lo que hacen estos juegos, ¿no? Pero los juegos autóctonos tienen conceptos similares también que llegan a confundirse. Entonces, para ello debemos de ir categorizando cada uno de ellos, iniciando con los juegos tradicionales. Los juegos tradicionales pues son aquellos que el juego se ha ido transmitiendo de generación en generación, por lo regular de manera oral, no hay escritos, de padres a hijos, de hijos a nietos, o de niños grandes a niños pequeños. Y últimamente es cuando se han empezado a ver una transmisión de forma escrita, pero con anterioridad han sido de manera verbal, por lo cual no se tiene un conocimiento de dónde inició o quién inició ese juego. Esos son los juegos tradicionales. Los juegos populares, en cambio, pues son practicados por grandes masas y no necesariamente son juegos tradicionales, aunque con el tiempo estos pueden llegar a perpetuarse y pueden convertirse en juegos tradicionales. No estoy diciendo que lo sean, pero puedo decir que con el tiempo se pueden convertir en juegos tradicionales. No hablo de 5 o 10 años, hablo de unos 100, 200 años, ya se pueden empezar a considerar como juegos tradicionales, o se podrían considerar como juegos tradicionales. Y los juegos folclóricos, que casi no se habla de ellos, pues han sido más adaptados hacia la parte de la danza folclórica, porque es ahí en donde se ven. Ya son adaptadas por ella, pues son a manera de juego, se realizan actividades
como dentro de la danza, en donde se hacen cosas chuscas, manera de juego, y por ello no son tan tomados como una cuestión de juegos, pero que originalmente lo eran, ¿no? Una vez aclarando estos tres términos, podemos aclarar la definición de qué son los juegos autóctonos. Pues según la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales de México, los juegos y deportes autóctonos y tradicionales forman parte esencial de la identidad cultural de los individuos y de la comunidad que la practican a lo largo del territorio nacional. Moreno y Veiga nos dice que consideran que el término autóctono hace referencia a la realidad cultural halladas a lo largo de la historia en un entorno concreto. Y el juego autóctono, como tal, es aquel propio o característico de una determinada zona o lugar. ¿Por qué? Pues por tener su origen en el mismo lugar. Siguiente diapositiva, marco las características que tienen estos, o que yo veo en estos juegos autóctonos. Y son 6. Transmiten valores, dan una transmisión en valores, tienen un respeto a la historia de un pueblo y su vinculación con la cosmovisión de los pueblos originales, cómo ellos interpretaban el mundo. Desarrollo de habilidades motrices, cognitivas, emocionales y espirituales de una manera integral, es decir, desarrollan la corporeidad del ser, estimula la imaginación y la creatividad en los alumnos, en la realización de sus implementos, estimulan actividades en torno a la vida en sociedad, es decir, sus capacidades sociomotrices, pero no solamente sus capacidades sociomotrices, sino dan un estatus en la vida en sociedad en estos pueblos indígenas. Y por último, este punto hay que aclararlo muy bien, su práctica es globalizada y a la vez única y endémica. Van a decir, me estoy contradiciendo, pero ¿por qué digo esto? Pues porque son únicas y endémicas por la terminología que manejamos anteriormente, que son propios de una región o de un lugar al practicarse. Y entonces, son globalizadas porque tanto hay juegos autóctonos en Chiapas, como hay juegos autóctonos en Veracruz, en Oaxaca, en Ciudad de México, como hay juegos autóctonos en el país, México. Hay juegos autóctonos en España, en Argentina, en Guatemala, en Colombia. Entonces, por esa razón, los juegos autóctonos son globalizados, tienen una práctica globalizada. Muy bien. Después de conocer las características, existe una clasificación de estos juegos y deportes autóctonos, y son las siguientes. Se clasifican en tres grandes grupos, que son los juegos, los deportes y los juegos de destreza mental. Los juegos son aquellos que tienen un sentido lúdico. El juego es una actividad libre y voluntaria y que tiene diferentes características, como la competencia, la destreza física, la suerte, la imitación, la estrategia. Sin embargo, algunos de estos no necesariamente tienen reglas fijas, sino que son adaptables, y eso lo convierte en un juego, ¿no? Porque son de improvisación libre. Los deportes, en cambio, pues son actividades lúdicas, tradicionales, y que las consideran deportivas. Conocemos que la parte deportiva pues debe ser institucionalizada, pero como deporte autóctono debe cumplir 4 características básicas. La primera, que debe de manejar una actividad física o intelectual. Tiene una reglamentación, es competitiva y tiene una federación, no es institucionalizada. Y por último, no como los deportes comunes, los deportes autóctonos deben de tener un reconocimiento social de la etnia que lo practica. Por último, los juegos de destreza mental. Pues estos juegos de destreza mental tienen un proceso matemático y astronómico oculto dentro de él, ¿no? Era la manera de ver la cosmovisión mesoamericana, y en estos juegos se ven matemáticas y astronomía de una manera oculta.
para las civilizaciones que practicaban estos juegos. Pero a su vez estas tres grandes categorías tienen otras 4 de acuerdo a lo siguiente. Están los juegos de pelota, pues como su nombre lo dice, que tiene un implemento, tiene como implemento la pelota. Los juegos de temporada, estos juegos de temporada pues están vinculados a diferentes factores naturales, como un ciclo de agricultura, condiciones meteorológicas, festividades tradicionales y también la disponibilidad del material endémico con el que se hacen los implementos para este juego. En cambio, las prácticas rituales también. Las prácticas rituales, pues, igual son juegos, pero no son consideradas como tal, sino que llevan un significado más cultural y social, hasta cosmológico e ideológico en la sociedad indígena. Y por último, las de origen productivo o de caza. Estos de origen productivo y de caza van relacionados directamente con el desarrollo de herramientas, implementos, técnicas y tecnologías productivas de la antigüedad, inicialmente como la caza o con fines bélicos. En la siguiente diapositiva voy a mostrar algunos, de manera rápida, algunos juegos autóctonos del estado, como lo son los siguientes. Vamos a ver las imágenes. Esta es la pelota purépecha, que es originaria del estado de Michoacán. Cuando gusten una plática más específica de los juegos autóctonos, sabemos, por fortuna, la realización de esta pelota, que es tejida, es una pelota de trapo, que se envuelve y después se teje con hilo cáñamo. Hay 2 modalidades, una con fuego y otra como la que ven ahí, ¿no? La con fuego se juega en la noche, cuando entra la noche, porque son juegos largos, cuando entra la noche pues se prendía fuego para no perder la pelota. Esta siguiente imagen es la pelota de Pash Pash, originaria de Chiapas, y que su nombre es por el sonido que hace la pelota al golpear la mano, ¿no? Se trata de que la pelota no caiga al piso. Aquí podemos ver el arco y flecha o el atlal. El atlal es el antecesor del arco y la flecha, pues como se remonta a todas las civilizaciones prehispánicas y tienen un origen bélico y de caza, pues es difícil saber de qué civilización o de qué civilización es de donde nace. Entrando a los juegos de destreza mental, podemos ver el Yun Yun. El Yun Yun es un juego originario de Chiapas también, de las etnias tzotziles, principalmente de San Cristóbal, de las Casas, Sinacantán y de San Juan Chamula. El juego es un juego individual. Si quieres jugar en manera de competencia deben de haber 2 tableros, uno para cada jugador. Se trata de saltar los tronquitos, las fichas, e ir comiendo hasta el punto de que no quede ninguna ficha. La pitarra es un juego originario de Querétaro, del estado de Querétaro, muy similar al anterior, al Yun Yun, con sus propias características, ¿no? El juego del olote volador, en Chiapas le llamamos olote o bacal al corazón del elote. Tengo entendido que en otros países, en Argentina y en Colombia, lo conocen como chocolo. En Bolivia lo conocen como coronta, en Venezuela y Colombia como tusa. No, es un juego que se practica en San Luis Potosí, en su mayoría, y que se diversificó mucho en los estados de México, cuando salieron los libros de educación física, ¿no? que nos promovió Secretaría de Educación. Me parece que ahí en el 5º bloque de 4º grado manejan, en los juegos de antes son diamantes, manejan del plan de estudio 2011, manejan el elote volador como una actividad. Y por último, el Poc Tapoc, que es el juego de pelota maya, originario de Chichén Itzá. Hay 2 modalidades, la modalidad de cadera y la modalidad de antebrazo. Aquí se puede ver el de cadera. Y el nombre igual que el Pash Pash nace del sonido de esta pelota, el Poc Tapoc. Cuando chocaba la pelota con la cadera, Poc, el tac cuando chocaba con la pared y el Poc nuevamente cuando chocaba con
con la cadera, haciendo el sonido poc, ta, poc, de esa manera. Pues acá podemos ver cómo también nosotros en la escuela que implementamos esta propuesta, pues trabajamos con algunas de las que mencionamos. Está el elote volador, algunos maestros trabajaron desde su punto de vista juegos tradicionales, la lotería, las canicas, y todo se cerró en un festival de bebida tradicional donde los alumnos, todos los conocimientos adquiridos de manera integral con los juegos autóctonos, pues se cerró en este festival de bebidas tradicionales que se ven ahí en las fotos. Y pues acá coloco una foto de todo el colectivo docente que me apoyó en este proyecto, porque si bien yo di la idea del festival, yo sembré esa cosquillita para que iniciáramos todo esto, pues todos ellos aportaron desde sus disciplinas hacia este enfoque, hacia esta problemática. Y ahí estamos conservando la cultura con también vestimenta, blusas y camisas tradicionales con bordado tradicional chol. Era la etnia que teníamos ahí. Que hay un collage de las actividades que manejamos con los docentes. Podemos ver carteles informativos, juegos autóctonos, elaboración de un papel maché de jícaras, las jícaras originales como tal, el que regalaron tascalate y pozol, bebidas también tradicionales y autóctonas de Chiapas, vestimenta para los juegos autóctonos y vestimenta tradicional folclórica, tanto de la región como vestimenta de los juegos, como el Poctapoca. Ahí me muestran de manera reciclada, realizaron con cartones reciclados los alumnos, las alumnas. Y bien, ¿de qué manera podemos decir que los juegos autóctonos se vio el enfoque interdisciplinar visto desde los juegos autóctonos? Pues los juegos autóctonos, todo el colectivo docente, cada uno desde su disciplina, aportó las siguientes. El lenguaje y lectura a través de los carteles informativos de estas bebidas y de los juegos autóctonos. El pensamiento matemático, algunos maestros lo abordaron a través de la cuenta con canicas. La educación artística, con el rescate de su vestimenta folclórica. La geografía, con la presentación de algunos docentes en este caso Palenque, que era lo que tenía más cerca en Salto de Agua, 1 hora y media de Salto de Agua estaba Palenque, las ruinas. Se los presentaron a manera de diapositivas, de películas. Las ciencias naturales a través del material, todo natural, que se utilizaban en los juegos autóctonos. La historia con la investigación de su propio pueblo, de cómo era una etnia chol, cómo se originó esta etnia en su municipio y cómo se sigue preservando a través de sus abuelos y padres esta lengua, porque la hablan. Se ha perdido, pero la hablan todavía. La gastronomía, se vio esta disciplina con la presentación de dulces típicos de la región. Y claro, la educación física con los juegos autóctonos, las reglas, la realización de estos juegos, los implementos. Y podemos contar ahí cuántas disciplinas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 disciplinas, por mencionar algunas que trabajamos como colectivo docente. A manera de conclusión, podemos definir el enfoque interdisciplinario en la educación básica como el que persigue contribuir a la cultura integral y a la formación de una concepción científica del mundo de los alumnos, pues los desarrollar en ellos un pensamiento humanista, científico y creativo que les permita adaptarse a los cambios de contexto y abordar problemas de interés social desde la óptica de varias disciplinas. Y los juegos autóctonos pues son una estrategia adecuada en contextos indígenas debido a la aceptación de la comunidad
para abordar problemáticas en común desde diferentes ángulos de enseñanza. Y pues sobrepasa la barrera étnica al conocer que los juegos autóctonos son universales, ya que se encuentran en diferentes partes del mundo, según el origen que se tenga. Y a manera de reflexión, tengo dos cuestionamientos para ustedes, que son los siguientes. ¿Podemos usar el enfoque interdisciplinar ante esta pandemia ocasionada por el COVID-19? ¿Y qué alcances puede lograr dicho enfoque? ¿Y el enfoque y el confinamiento elimina o modifica la práctica de estrategias didácticas milenarias como los juegos y deportes autóctonos y tradicionales? Pensémoslo, nos lo llevamos a manera de reflexión y eso es todo. Espero les haya agradado esta pequeña charla. Les agradezco, dejo mi correo, mi Facebook, mi número de contacto, por si gustan materiales con ficheros de juegos autóctonos, por si gustan una charla sobre la realización de estos implementos, que son muchos, que se pueden realizar tanto de manera original como también adaptaciones con material reciclado. Espero sea útil esta información para ustedes y que este enfoque pueda seguirse diversificando en cada una de sus escuelas. Muchas gracias.